¿Cómo les va, queridos amigos? Bienvenidos a Química y algo más. Mi nombre es Patricio y hoy vamos a ver el tema prensa hidráulica, ¿sí? Que es una aplicación ni más ni menos del principio de Pascal, que establece que cuando aplicamos presión en algún punto de un líquido, en el interior de un líquido, esta presión se transmite para todas las direcciones con la misma intensidad. Entonces, bueno, vamos a ver una de las aplicaciones más importantes, que es la prensa hidráulica, que muchas veces es objeto de problemas, ejercicios, y algunos alumnos no lo tienen en claro. Bueno, en primer lugar vamos a hacer el bosquejo de una prensa hidráulica, ¿sí? Más o menos, para que ustedes tengan idea, tiene una forma así. En el interior de la prensa hay un líquido, ¿sí? Que es el que va a transmitir la presión que nosotros aplicamos, ¿sí? En un punto de la prensa. La prensa básicamente tiene dos puntos, ¿sí? Que son los pistones, ¿sí? Los pistones son justamente los que ustedes ven aquí. Lo voy a señalar en rojo. Visto de arriba generalmente pueden ser circulares, eso no importa tanto. Esto está visto del costado. Bueno, ¿cómo es el tema? Lo que tienen que tener en cuenta. Acuérdense que en el interior hay un líquido, ¿sí? Cuando ustedes aplican una presión en la parte superior a esto le dicen émbolos o pistones, ¿sí? Que como les decía, por ahí, vista de arriba, tienen una forma circular, uno chico y uno más grande, ¿no? Bueno, ustedes aplican una fuerza, vamos a llamarla F1, ¿y qué sucede? El pistón baja, este pistón que está marcadito en rojo, disminuye, eso hace que la presión, obviamente, se va a transmitir en todas las direcciones, ¿sí? Una presión por acá, en todas las direcciones. Va viajando a través del líquido, vamos a ponerle que es agua, lo más fácil, y termina en el émbolo mayor, ¿sí? En el émbolo mayor. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se está transmitiendo? Presiones. Esto hace que este émbolo suba, ascienda, ¿sí? Con una fuerza determinada que vamos a llamar F2, ¿sí? Obviamente mira hacia arriba. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, para levantar justamente pesos grandes. Esa es la mayor aplicación. Porque nosotros aplicando una fuerza pequeña F1, por ejemplo, no sé, de 100 newton, digo cualquier número, vamos a poder levantar un objeto que quizás pesa 1000 newton o 2000 newton. Entonces vamos a hacer que eso suba. Esto se aplica cuando hay elevación de automóviles en los talleres, o por ejemplo cuando vamos al odontólogo nos sentamos y ellos con un pedal hace que nosotros subamos en la silla, en fin. La idea es hacer una pequeña fuerza que de otras maneras sería imposible. Esa fuerza se multiplica y obtenemos F2, ¿sí? Entonces, F2, obviamente, F2 tiene que ser mayor para que esto tenga sentido que F1, ¿sí? Como yo les decía, la presión que se aplica en 1 es la misma que la que se obtiene en 2. La presión es la misma, ¿sí? Pero recuerden que presión aquí es igual a fuerza sobre superficie. Por lo tanto, P1 va a ser igual a F1 dividido S1. Y P2 va a ser igual a F2, ¿sí? Dividido S2. Entonces, como yo les decía, como F2 es mayor a F1, para que se mantenga la igualdad, S2 debe ser mayor a S1. Si no, esto es imposible. En realidad lo primero es la S, después la F. Porque justamente se diseñan estas prensas para que un émbolo tenga mayor superficie que otro. Por lo tanto, en ese émbolo mayor vamos a obtener una fuerza que es mayor también. Entonces, para que les quede claro, recuerden y no se olviden que este cociente tiene que ser igual a este cociente, ¿sí? Bueno, ya está con eso. Eso es prensa hidráulica. Es muy fácil, es muy sencillo. Y desde ya, bueno,
los problemas son sencillos también. La mayoría les va a decir, por ejemplo, ¿qué fuerza F2 se obtiene si aplicamos una F1 de tanto en un émbolo de tanta superficie y nos dan la superficie del otro émbolo? Típico problema. Ahora vamos a hacer uno para que ustedes calculan qué peso se puede levantar, porque F2 está representando de alguna manera el peso que nosotros tenemos que levantar. Porque si un auto pesa 1000 kilos, tenemos que hacer una fuerza de 1000 kilos justamente para que el émbolo 2 ascienda. Esa es la F2, va a ser igual al peso de eso que estamos levantando. ¿Está? Buenísimo. Bueno, entonces vamos a ejemplificar para que les quede claro. Vamos a poner algunos datos de problemas, muy sencillo. Vamos a suponer que nos dan los datos de F1, nos dicen que aplicamos una fuerza de 20 kilogramos. La fuerza, recuerden, puede estar en kilos, en newton, en dinas, ¿sí? Pero obviamente no podemos mezclar unidades, no podemos tener en el émbolo 1 fuerza en kilos y en el émbolo 2 fuerza en newton, ¿sí? Bien, la superficie 1, vamos a ponerle, eso lo tienen que dar de dato. A veces en algunos problemas tenemos que nosotros averiguar la superficie, pero sí o sí, como son 4 partes, recuerden que tenemos F1, F2, S1 y S2. De esos 4, 3 tienen que ser datos, sí o sí. Entonces, F1 20 kilos, superficie vamos a ponerle chiquita, 10 centímetros cuadrados, ¿sí? La superficie 2 vamos a ponerle mayor, tiene que ser mayor, obviamente. 50. No mucho más, lo hicimos mucho más, pero bueno. 50 centímetros cuadrados. Y la pregunta es, F2, que sería el émbolo mayor, ¿qué fuerza vamos a obtener? ¿Cierto? Eso no lo sabemos. Así que bueno, de la fórmula simplemente despejamos F2. Sabemos que F1 sobre C1 es igual a F2 sobre superficie 2, ¿sí? Entonces, en este problema puntual, la incógnita es F2. Por lo tanto, despejamos F2, así de fácil, ¿sí? ¿Vieron qué fácil? Prensa es un tema pero muy sencillo. Como F2 ya está en el numerador, no está en el denominador, S2 que está abajo, la vamos a pasar a multiplicar, ¿sí? A la izquierda, ¿sí? Entonces queda S2 por F1 dividido, todo dividido, S1. Eso es todo, ¿sí? Eso es igual a ¿qué? A F2. Ya está, eso es todo. Ahora lo único que tenemos que hacer es poner los números que tenemos como dato y listo. S2 es 50, bueno, entonces nos queda 50 centímetros cuadrados, ¿sí? Por F1, 20 kilogramos. Recuerden que pueden ser newton, no importa la unidad. En este caso nos dio kilogramos, será kilogramo. Kilogramo fuerza sería, ¿no? Si no parece kilogramo masa. Muchas veces lo van a poner con la flechita o KGF, pero se entiende, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces, S1 ¿cuánto vale? 10 centímetros cuadrados. 10 centímetros cuadrados. Eso es todo. Recuerden siempre les pido simplificar centímetro cuadrado con centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces queda bien ahí. Hacemos la cuenta y ya está. Tenemos 50 por 20 sobre 10, son 10, 100, 1000, serían 100 si no me equivoco, resultado final, ¿sí? ¿Qué unidad? Obviamente la unidad que quedó, que es kilogramo fuerza, ¿sí? Eso es todo. 100 kilogramos fuerza. ¿Vieron qué fácil? Es sencillo. ¿Qué hubiera pasado si nos pedían, no sé, es como yo les decía, nos pueden pedir que despejemos otra parte de la fórmula? No se asusten. Si ustedes le piden despejar S o S1, no tienen por qué alarmarse, ¿sí?
Si nos pedían despejar, por ejemplo, S2, ¿sí? No F2, sino S2. ¿Qué hubieran hecho ustedes? S2, como está abajo, la van a pasar a la izquierda para que quede en la parte superior. Nos queda superficie 2 por F1 dividido superficie 1, ¿sí? Igual a fuerza 2. ¿Sí? Entonces S2, fíjense acá por favor, ahora logro que S2 esté arriba, ¿sí? Entonces lo único que tengo que hacer es ahora despejarla porque ella está arriba. Nos queda S2 igual a F2 por esta S1 que está dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicando. Y F1 que está arriba, ¿cómo pasa? Dividiendo a la derecha. ¿Vieron? Olvídense de estos datos porque ya es otra situación, ¿eh? Este es un ejemplo, ahora nada que ver con esto, son los datos del problema anterior. Era para que ustedes sepan cómo podemos despejar la superficie. Y listo, entonces, les repito, las trampas pueden ser que una F esté en kilos, la otra le piden en newton, bueno, tiene que hacer la conversión. A veces otro punto importante, vamos a hacer más ejemplo otro día, pero suelen darnos el radio, no la superficie. ¿Sí? Ojo con eso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nos van a decir, vamos a sacar esta parte, nos pueden decir lo siguiente, nos pueden decir, como los pistones son circulares, nos dan los radios, no las superficies. Por ejemplo, no sé, radio 4, ¿no? 4 centímetros, 4 centímetros. Radio 1. Radio 2, no sé, más grande, 16 centímetros, 16 centímetros. Y ustedes dicen, ¿cómo saco la superficie si tengo el radio? Bueno, recuerden que la superficie de un círculo es pi por radio al cuadrado, es decir, en este caso sería 4 centímetros al cuadrado. Eso lo hacen con la calculadora, porque 3,14, 4 al cuadrado 16 por 3,14 va a más de 48, no importa. Y ahí recién tienen la superficie, recién ahí tienen la superficie, ¿se entiende? Con este hacen lo mismo, con radio 2, ¿sí? Ya está, no es tan difícil, ¿sí? Pero bueno, acuérdense de eso, que es pi por radio al cuadrado. Es más, si ustedes se acuerdan, vamos a ponerle la formulita, vamos a suponer que ni siquiera hace falta sacar S, porque ustedes pueden poner, en vez de S1, ponen pi, ¿no? Por radio al cuadrado. ¿Y 4 al cuadrado cuánto es? 16, ¿no? Igual a F2, no importa cuánto vale F2, F1, no interesa. Acá va a ser pi, ¿sí? Por, bueno, 16 al cuadrado, que nos queda bastante grande, ¿no? Sería muchísimo. Pero bueno, sería 16 al cuadrado. Vamos a ver. Vamos a calcularlo para que quede bien. Vamos a poner 16. Sería 256. ¿Sí? Porque es 16 al cuadrado. 256. Pero fíjense qué interesante. El pi se puede ir con el pi. ¿Vieron? Entonces es más fácil todo. Y listo. Entonces, ahí si ya tenemos el dato de F2, despejamos F1 y listo. Ya está. O si tenemos F1, sacamos F2, no interesa. Pero era para que no se asusten, en algún momento van a tener que usar esa expresión bendita de pi, que es pi por radio al cuadrado. Bueno, alumnos, espero que les haya quedado claro el tema prensa hidráulica. Practiquen ejercicios, dejen sus comentarios. Cualquier cosa, les voy a dejar un enlace también al sitio www.quimicadelgomás.com. Van a ver muchos temas más de física, de química, de matemática. Y también recuerden que estamos dando el servicio de
preparación para exámenes, ¿sí? Ingresos universitarios, secundarios, realización de trabajos prácticos, etcétera. Solamente tienen que escribirnos al mail, dejando su consulta y nosotros le vamos a dar el presupuesto del trabajo, ¿sí? Así que bueno, sin más detalles me despido. Será hasta la próxima y como siempre muchos éxitos en los exámenes.